Tatsavitu Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Antes de iniciar, donde sea, donde quiera que estés, vamos a tomar 3 respiraciones profundas siempre antes de entrar a cada taller. Inhalando profundo, inflando el estómago, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, pegando el ombligo a la espalda. De nuevo, inhalo profundo, aterrizando en este momento, dejando todo lo que hay afuera, exhalo, permitiéndome estar presente, regalándome este espacio. Última inhalación. Por la nariz y exhalo por la boca. Dime cómo respiras y te diré cómo vives. Antes de iniciar, establecemos una intención colectiva para todo este viaje que vamos a emprender por medio de este podcast, por medio de estos talleres. Y esa intención de todos los que escuchamos hoy es el regresar a quien somos en verdad, regresar a nuestro camino auténtico, retomar nuestro poder personal. Solo sé que no sé nada. Bienvenidos y bienvenidas a este mega viaje. Bueno, ¿saben qué? Déjenme pasar al invitado, aunque yo les diga qué es este viaje, déjenme darle la bienvenida a mi invitado, aunque me oigas en estas partes técnicas, Horacio Marchán. ¡Yay! Miren. Gracias. No les puedo decir que es una persona especial porque ¿quién no es una persona especial? Ni les puedo decir que tiene grandes logros, que sí, porque ¿quién no tiene grandes logros? Lo pensaba ayer y decía, nada más por haber accedido a entrar a la experiencia humana en el momento que dijimos sí le entro a esta madre compleja, ya los logros, bueno, ya todo lo demás es cherry on top, pero bienvenido, Horacio. No tengo la más mínima duda de que tocaba que tú estuvieras aquí con nosotros hoy. O sea, fíjense esto. Recibí el libro de Horacio hace unos meses. Ahorita me voy con la otra parte, pero así como se dan las cosas en este flow que hablas en tu libro, Horacio. Y se me había olvidado que tenía el libro y yo traía todo este primer episodio. Mi corazonada era del recuperar el poder personal. En algún momento del camino o por sobrevivir nos perdemos, o al menos eso me pasó a mí. Karina, quién sabe dónde quedó. Entonces me dije, a la madre, necesito leer ese libro. Horacio va a ser mi invitado. Voy a mi mini biblioteca que tengo en mi casa, saco el libro y se llama Poder Personal. Y yo, no. Y en la portada tiene al Vitruvio, el que estaban viendo conmigo, a este hombre, ¿no? Esto es que tiene el doble brazo, doble pierna, que para mí en el principio en la matemática es el principio de ese todo, ¿no? Entonces, pues Horacio, eras tú la persona perfecta, uno de los personajes principales o de los capitanes de este barco que va a zarpar el día de hoy. Y nada más rápidamente les quiero decir qué es lo que vamos a hacer.
Vamos a emprender un viaje, mujeres, hombres, un viaje donde lo más importante, primordial, es que confíes en Él. Es un viaje que tiene una intención de un cambio de percepción, desde existir en el miedo a trasladarnos a existir en el amor, a una vida de victimización, a una vida de responsabilidad. Es regresar a nosotros, el recuperarnos a nosotros. Y el viaje es para que confíes en Él and push through. ¿Qué quiere decir? Que permanezcas en Él, aunque muchas veces cosas no te hagan sentido, te quieras bajar del barco. Hay recompensa en la vida para lo obediente. Quedémonos aquí juntos transitando por este viaje que más que nada va a ser hacia el interior. Va a ser cada 15 días, puede ir moviéndose dependiendo si estoy aquí, si no estoy aquí, si viajo. El siguiente es el jueves 30 de enero, la semana entrante, también a las 10 de la mañana. Siempre vas a traer tu libreta, vas a traer tu pluma, vas a emprender un viaje que no tengo la más mínima duda que nos va a transformar a todos. Y bueno, nomás déjame ver si no me falta algo aquí. Ok, antes de iniciar, ay, se me fue Horacio. Ahí está Horacio. ¿Andrés? Se me perdió el invitado. No sé si se desconectó. Y bueno, obviamente, bueno, se hizo pelirrojo también el man. Obviamente es el primer podcast, ¿no? Al menos que del cual yo soy anfitriona. Y pues aquí se van a ir arreglando las situaciones técnicas y demás. Lo más importante, como le dije a Horacio, como le dije a Andrés que me está ayudando, lo más importante, lo que sea que hagas en la vida, es el disfrutarlo. Aquí tengo al invitado de regreso. Y aquí estamos. Horacio, fíjate, para partir desde aquí y para dar un poco de contexto, en mi vida personal, para desde aquí darle voces a las personas que me dijeron su sentir, darle voz a través de mí, antes de eso, quiero compartir que a mis 33 años sentía yo que había cumplido con todo lo que se necesita cumplir para tener una vida extraordinariamente exitosa. Todo lo que se me dijo que tenía que hacer para entonces ser feliz o sentirme plena, lo había cumplido. Es el típico caso que ya lo hice todo, ya lo cumplí, ¿y por qué me siento tan infeliz y tan perdida? Simultáneamente a esa sensación de tremendo desasosiego, porque yo decía, ¿cómo es posible? Soy yo soy la culpable, yo soy la ingrata, yo soy la que está mal. Aunado a esa sensación donde me empezaba a sentir más sofocada cada vez, llegó la muerte de mi madre, lo cual ya detonó todas las sensaciones se pronunciaron mucho más. Y algo adentro de mí me dijo, necesitas tomar una decisión radical, hacer un movimiento radical para que te puedas ver. Me sentía completamente empantanada. No tenía idea qué me estaba pasando, pero me sentía muy, muy mal. Y por obra de lo que quieras llamarle, me voy a Costa Rica a un retiro de varios días de mantralización, pura repetición de mantras, meditación Osho. Y para no hacerles el cuento largo, en ese retiro es que yo palpo a Karina. Y me asusto tremendamente porque me doy cuenta qué tan lejos estoy de mí, qué tanto había divagado de ella, y me asusto porque no tengo idea
¿cómo le voy a hacer para salirme? La palpé, y en palpar esa polaridad es que me aterrorizó. Recuerdo en ese mismo retiro, en una de esas que bajamos a ver al atardecer, de hecho todo el grupo nos metíamos al mar para recibir el atardecer, y antes de entrar al mar estaba Manos. Manos era uno de los que toca con Deva Premal. Deva Premal es la Beyoncé de las mantras, se te abre el alma, el cielo cuando la escuchas, y me tocó estar en vivo con ella muchos días. Cuando bajamos al mar, Manos se para frente al océano, se golpea el pecho como Tarzán y da el grito de Tarzán. Y yo lo estoy viendo y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y él se me acerca y me dice, "Why the tears, beloved?" ¿Por qué las lágrimas, amada mía? Y le dije, "Because I'm so far away from that. I am so far away from me." Le dije, estoy tan lejos de eso, estoy tan lejos de mí. Me percaté en ese instante de qué tan privada estaba de mi libertad por mis jaulas mentales que yo construí para sobrevivir, y no tenía idea cómo le iba a hacer. De hecho, me vino una sensación de resignación. ¿Me resignaré? Estoy tan metida en esto que ya me hago como si nada de esto pasó, como si no palpé este sentido de libertad. Y en ese instante, Horacio, volteé al cielo en ese mar rodeada de gente tan hermosa y le dije, Dios mío, hagas lo que tengas que hacer, regrésame a esto. Tome lo que tome, regrésame a esto. Y te puedo decir hoy, Horacio, que estoy de regreso en Karina. Como dice tu libro, maravilloso, sí perdida, eternamente perdida. ¿Por qué? Porque sé que en el camino de la vida no se puede ver un paso adelante. No sabemos lo que la vida tiene para nosotros mañana, and it's okay. Pero sé que estoy en el camino de Karina. Ya no estoy en el camino de alguien más, en un camino impuesto para mí, de acuerdo a un manual de vida que se me entregó a mí. Estoy en el de Karina y eso se siente a todísima madre. Entonces, estas mujeres, estos hombres, que les pregunto yo, ¿qué sientes? ¿Por qué llegas a este taller, a este epitaller, este episodio taller? ¿Qué te trae aquí? Y quiero ser la voz de estas personas, Horacio, para que nos digas qué pasos tomar a partir de esa sensación de no puedo más, de un ruido interno y externo insoportable que enferma a la cabeza, al cuerpo y al alma. Y aquí van las voces de estas mujeres con lentes, porque la señora ya no ve. Me siento completamente perdida. No sé quién soy. Quiero que mi vida cambie. Estoy cansado de la ansiedad en la que vivo. Quiero perdonarme. Estoy cansado de sostener que estoy bien. Me siento sola. No aguanto el ruido externo. No aguanto a mi cabeza. Quiero encontrarme. No tengo ganas de vivir. Mi vida no tiene sentido. Me siento vacía. Siento que me vuelvo loca. Horacio, ¿qué hacemos a partir de ahí? Bueno, pues, qué pregunta. Gracias, Karina. Saludos a tu audiencia. Y para quedarme donde me dejaste la palabra, a todas esas personas que escribieron esas frases y a todas las personas que no se atreven
o que no pueden articularlas, yo lo que les digo primero que nada es bienvenidos al club. Esto es la condición humana. Obviamente tenemos que entender que hay grados, tenemos que entender que estos malestares nos pueden llevar a la disfuncionalidad completa, como a mí me dio una depresión terrible a los 22 años, que me dejó noqueado 2 años, pero me reeduqué por completo. Ahí leí, y nada que ver con mi carrera. Entonces, primero es dar pues, comunicar una sensación de que eso es la vida. La vida es de vacíos, la vida es de huecos, la vida de preguntas, la vida es de incógnitas, y justamente es la situación humana. Cuando se nos van las dudas, los malestares, las inquietudes, pues cuando estemos en otro plano o cuando estemos enterrados bajo tierra, ahí se nos acaba todo el baile. Pero la condición humana es de ansiedad, es de ambivalencia, es de angustia, y es una condición que cuando entendemos que las respuestas definitivas no llegan, que las respuestas definitivas y las fórmulas matemáticas para que tengamos resuelto todo no llegan, y donde está bien y donde bien estar confundido, en paz, primero es, ok, digamos que estoy viviendo mi condición humana. No con eso decir que así nos vamos a quedar. Horacio, te me estás cortando bastante. No sé si es tu Wi-Fi. No se escucha. Voy a cambiarme de Wi-Fi. Voy a cambiarme de Wi-Fi y regreso en un segundo. Perfecto, perfecto. Pero qué increíble esto que está diciendo Horacio, que es la condición humana, y creo que ese es un punto importantísimo de aceptación de esa condición humana, y que es parte de este simulador en donde estamos metidos. Creo que encima de lo incómodo que pueden ser experimentar tantas de las sensaciones que experimentamos de las situaciones, le agregamos inmensamente cuando resistimos la condición humana o cuando interferimos con ella, ¿no? El que no quisieras que fuera así o que no quisieras sentir nada de esto, todavía lo hace mucho más complejo. Creo que iba entrando Horacio. Ahí te veo borroso, ya poquito mejor. ¿Tú ahí me escuchas, Horacio? Sí, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a cambiar de lugar. Yo no sé qué está pasando. Me voy a acercar más a donde está el Wi-Fi. ¿Les parece? Ajá, a ver si podemos arreglarlo esto. No hay ningún problema. Y esto es en vivo, entonces pasa. Sí, y quiero cerrar el punto que abrí, porque pues no quiero dar un mensaje de que porque es parte de la vida quiere decir que no podamos hacer algo, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Si me sigues viendo borrosa, Karina. No, estás bien y te escucho bien, que es lo más importante. Te ves bien ahí, Horacio. Perfecto. Bueno, déjame cerrar la puerta esta. Y entonces lo primero, al punto, es reconocer que es parte del reto humano de estar vivo. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, lo segundo es cómo nos salimos de ahí. Yo creo que la forma en que estamos desdoblándonos en la vida es una programación inconsciente. Esa es mi tesis del libro de Poder Personal. Es también parte de mi tesis doctoral, que se llama El lado ciego de los negocios. Y en esencia, creo que en lo que le llamaba Jung la primera mitad de la vida, nos la pasamos viviendo un guión introyectado de manera inconsciente. Lo que le llama él
la vida no examinada. Y esta inconsciencia, donde estamos queriendo ser normales, donde queremos pertenecer, nosotros renunciamos al ser. Ese afán de ser normales puede enloquecer a cualquiera, el afán de pertenecer, pues en esa misma definición tú cedes a las reglas del grupo, tú te fusionas en la comunidad, y es muy importante, obviamente, tener un grupo, pero no al grado que te sacrifiques a ti mismo, y no al grado de que te renuncies a ti mismo, y no al grado de que te dejes de conocer a ti mismo. Entonces, en esta parte, en este proceso, es un poquito meternos y diluirnos en la comunidad con los valores predominantes de la era. Los valores predominantes de la era actual, porque han cambiado con los años, pues es el capitalismo, es el tener y el pertenecer sobre el ser, es valorar lo caro en lugar de lo importante, y estamos en esta lucha de querer regresar a nosotros mismos, pero también tenemos el reto de estar siendo aceptados y normalizados. No sé si escuchaste, si me escuchó bien. Sí, perfecto. Sí, sí. Y creo que eso es, como te dije, en cuanto al ruido, eso es lo que más veo o más siento. Siento que va a explotar una cabeza colectiva de tanto sumarnos cosas, ¿no? Siento que está como tetera ya a nivel colectivo esto y va a tronar, porque ves mucha enfermedad mental, emocional, física por todos lados, y parecería que cuando estamos a punto de tronar, en vez de restarnos cosas, es una sumadera de más información en la cabeza, de más comida, aunque sea sana, aunque sean brócolis, de más comprarnos cosas, de más llenarnos, y yo siento como el sofoque de decir, no, o sea, es vaciarnos y llegar a la gloria del silencio, que es donde radica la salud. El silencio es el dueño de tu sistema nervioso. Si no hay un sistema nervioso tranquilo, habrá inflamación y habrá enfermedad en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Que también viene en tu libro, ¿por qué no podemos sostener estos silencios? ¿Por qué no podemos sostener estos vacíos? ¿Y por qué en el automático estamos llenándonos de más cosas? Cada cosa que te llenas de más te causa más estrés, cada cosa que compras, cada cosa extra que tienes en tu casa, cada lo que tú quieras, ¿no? Cada es sumarle más, y como si llenaras el cuerpo hasta adentro, saturarlo de más cosas, que hace una profunda desconexión contigo mismo y te lleva a una más profunda perdición, por llamarlo así, ¿no? ¿Por qué es que hacemos eso, Horacio? Bueno, como lo decía, estamos desdoblando un guión, como una película. Y esa película está determinada por varias razones. Primero, el espíritu de los tiempos, lo que le llaman el Zeitgeist, los alemanes. ¿El qué? Esencia, ¿lo que le llaman qué? Zeitgeist. Se escribe con Z. Okay. Es una palabra alemana, pero lo importante es que todos los tiempos tienen un espíritu predominante. El espíritu predominante en la actualidad es uno de hiperespecialización. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que estudiar y tienes que ser una cosa, para poder ser útil en una sociedad dominada por el sistema capitalista, donde el capital utiliza recursos de especialistas y una vez que los usa, nos desecha. Ese sistema capitalista está insertado en un modelo de vida que nosotros introyectamos desde niños. También cuando nacemos, pues nos dicen de qué religión somos, cuáles son los valores, cuáles son las costumbres, y nos topamos
a los 20, 25 años, 30 años, que no sabemos realmente quiénes somos, porque estamos desdoblando guiones que fueron preestablecidos antes de nosotros, que inclusive llegáramos a la Tierra. ¿Y qué pasa? En lugar de enseñarnos en la universidad, o en la casa, o en la escuela, a ser seres multidimensionales, a ser seres que entendamos de nuestro cuerpo, de la salud física, mental y espiritual, que nos enseñen a disfrutar de los diferentes vehículos de vida, como el arte, la música, lo culinario. Estamos estudiando, en mi caso, administración de empresas, tengo una maestría en administración y tengo un doctorado muy loco, que ahí me revelé. Mi doctorado es en psicología profunda con énfasis a estudios mitológicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En esta hiperespecialización y en adoptar los valores predominantes de la cultura actual, la gente desesperadamente va a las redes y en las redes anda buscando guías, gurús, fórmulas, formatos, recetas, o lee y está en esa búsqueda externa de información en una carencia y en un vacío personal. ¿Qué pasa ahorita en las redes? Pues que hay muchos charlatanes, que hay mucha gente que no está preparada, los académicos están refugiados, los investigadores están refugiados, no le entran a las redes como le entran los otros, entonces la gente se confunde todavía más. Y esa es una señal, es un síntoma de que estamos muy desinformados cuando se trata de nosotros mismos. Entonces te topas con una señora o con un señor que ya fue a los imanes, que ya le leyeron los chakras, que ya hizo yoga, que ya probó los círculos mágicos, que ya le hicieron una terapia de reencarnación, que ya fue a leer a no sé quién, que ya meditó, y trae una lista como de 20 cosas de todo lo que ha hecho en esa búsqueda desesperada de encontrar la paz, de encontrarse a ella misma. Y bueno, ese mandato, esa búsqueda ansiosa de formatos y de chamanes, tiene sus peligros. ¿Has oído el dicho de que cuando el alumno está listo, el maestro llega? Yo digo que aparte de eso, también hay casos, muchos, de que cuando el alumno está listo, el maestro abusa de él o de ella. Me parece que las personas estamos en una parte muy vulnerable y entonces en mi libro yo digo cómo es que nos atrapamos, cómo es que se muestra esto en los síntomas. Estamos rompiendo récords de alcoholismo, drogadicción, abuso infantil, violencia intrafamiliar. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos por dentro tan deshechos, adoloridos y confundidos? Como dicen los norteamericanos, what is wrong with this picture? Y tengo un planteamiento y tengo un acercamiento de solución, pero primero quise plantear el problema. Maravilloso. Y me hace ruido esto que estás diciendo, ¿no? En esas búsquedas que tenemos, esas búsquedas incansables de ir a China por el mejor acupunturista, a la India por el mejor gurú y por la mejor máquina de nitrógeno y por la mejor lechuga que existe en todo California. Siento que al final, o al menos en mi experiencia, queremos encontrar un atajo que no nos haga responsables de la salud, que nadie nos la va a dar. Por eso mi gran pasión, más que nada, por esto que estamos haciendo aquí hoy, por este podcast, por este proyecto, para hacer ese viaje interno que te conecta contigo, que te conecta con tu voz interior, que es la
única brújula que puede funcionar para ti. Entonces a mí me impresiona de ver cómo una mujer me dice, ¿qué doy? ¿Cuál es mi primer paso? Y le digo, pues es que tú eres la que lo sabes, ¿no? O las simples preguntas con los hijos. Tú tienes tu intuición de madre, ¿no? Con el alimento, con los nutriólogos, pues te cayó bien lo que comiste, sí o no, y si te cayó mal, no lo vuelvas a comer. Voy viendo cómo se va perdiendo todo este poder personal y todas las respuestas se buscan afuera y queremos atajos, porque en el momento que te decidas comprometerte con tu salud física, mental, emocional y espiritual, agárrate, porque no es cualquier cosa. Es una serie, son unos pantalonzotes que necesitas traer bien puestos. Es una serie de renuncias y de cambios de estilo de vida, probablemente de todo lo que es conocido para ti. Por eso hincapié en no estar o parar de querer parchar o buscar atajos. No hay. No te puedes brincar ese caminar por esa selva de autoconocimiento que también hablas mucho en tu libro, Horacio. No hay un atajo. Le tienes que entrar, tienes que caminar hacia adentro, cañón, para llegar hasta con esa señora silencia, esa calma interna que no es gratis, que no la puedes comprar en el Target, ni en la India, ni en donde sea. Y es lo que vamos a ir haciendo, un viaje amoroso hacia adentro. Te quiero contar una experiencia muy linda que resume lo que estamos diciendo tú y yo. Acabo de regresar de la India. Yo fui a conocer los templos y la arquitectura. ¿Okay? No me metí a un ashram, no fui a meditar, yo fui de turista. ¿Sí? Y un día, ya al final del día, en Rishikesh, estaba yo solo tomándome un café y se me acerca un tipo y me dice, oye, ¿me puedo sentar? Digo yo, pues bueno, siéntate. Pues primero, ¿qué quieres, no? En esencia, viajaba solo, quería compañía, era un francés. Me dijo, es la 12ª vez que vengo a la India. He meditado, he ido a las montañas, estoy en un ashram. Y me dijo todo lo que había hecho durante 12 años en la India. Los maestros que había visitado, los tipos de yoga, los tipos de meditaciones. Y me dijo, estoy completamente perdido. Tengo 52 años, no tengo dinero, no tengo familia, no he construido nada en mi vida, he vivido en la evasión y no sé qué hacer. Entonces uno tiene esta idea romántica de que en la India va a encontrar respuestas. Pues este pobre hombre, que la verdad nos estaba desahogando, hicimos amistad, seguimos comunicándonos por WhatsApp, y cuando le dije que era consultor de negocios, y que finalmente a eso me dedico, de ser consultor de negocios es ser consultor de personas, me dice, ¿qué hago? Le dije, pues, ¿por qué no organizas viajes a la India para franceses? Porque India sigue siendo un misterio. Entonces, a la luz de toda esta búsqueda ansiosa, de que te lean la mano, de que te lean las barajas, de toda esa lista que he venido diciendo de las búsquedas ansiosas, pues mira, son interminables, ¿verdad? Hay 250, métete baños fríos, baños calientes. Yo, en mi humilde opinión, respecto a haber considerado todas las variantes, llegué a un modelo de 5 cuestiones que espero que pueda funcionar como una guía de arranque, no como una solución, no como una respuesta, como una guía de arranque para salirnos de esta trampa de la inconsciencia, para esta trampa de no conocernos y salirnos de esta trampa ansiosa de estar de novedosos leyendo uno y otro libro, tomando uno y otro curso, y si quieres, cuando quieras, me muevo al lado de la propuesta, y ya creo que hablamos pues detalladamente de ese problema que estamos experimentando en este momento en la humanidad. Maravilloso.
Usted dele, maestro. ¿Le doy? Bueno, la primera es crea tu plataforma. ¿Y qué es tu plataforma? Esto. Es ese güey que gritó como Tarzán en la playa que describías. Oh. Es tu cuerpo, tu cuerpo. Es esto que Dios nos dio. Nuestro cuerpo es la herramienta más poderosa que tenemos en este planeta, en esta dimensión. Entonces, la primera obligación es tener súper salud. No puedes ser flojo con tu cuerpo, no puedes ser apático con tu cuerpo, no puedes intoxicarlo, no puedes estarlo envenenando con pastillas, con ribotril, con tafil, con alcohol, con marihuana. Mira, cada quien, no estoy siendo juicioso, cada quien, pero yo quiero que todo el mundo pensemos que esta es una herramienta que tiene nuestra alma y el cuerpo tenemos que honrar al alma haciéndolo sano, fuerte y con potencia. Eso demanda disciplina. Y bueno, hay libros como los hábitos atómicos, que en esencia es, si tú decides caminar todos los días y no tienes ganas hoy, camina 5 minutos, pero palomea. Yo terminé el gimnasio por un problema de rodilla y me ha hecho mucho bien a pesar de haber hecho mucho ejercicio toda mi vida. Entonces, la primera obligación es, si tú quieres tener poder personal, tienes que primero tener un cuerpo fuerte. No hay libertad para el débil. Defíneme, antes de continuar con el segundo paso, defíneme qué es poder personal. ¿Qué quiere decir tener poder personal? Poder personal es que desde adentro, tu fuerza interior, en conexión con mente, cuerpo y alma, tengas la suficiente fuerza como para conocerte, aceptarte y romper con el anhelo ese de querer pertenecer, porque tú ya te tienes a ti mismo. Si tú te conoces, puedes conocer a otros. Si tú te quieres, puedes querer a otros. Si tú te aceptas, puedes aceptar a otros. Poder personal es que tú te pongas en primer lugar y te conozcas y te bastes a ti mismo. Que no necesites de una pareja, de un hombre, de una mujer, de un compañero, de amigos, que tú tengas, como decía Nietzsche, la persona que sabe estar sola o es un monstruo o es un dios. Entonces, poder personal es bastarte a ti mismo en tu propia plenitud. Sí. Y eso demanda, conectándolo con el primer paso, una plataforma física. Sí, al menos siento el poder personal como que estoy bien paradota en Karina, ¿no? Aunque me digan misa, pues yo sé en lo que creo. Y yo sé lo que siento. Y aunque el 99.9 del mundo lo diga, digo, pues no. O sea, yo estoy sintiendo esto. Y con esto me quedo. Pase lo que pase, ¿no? Me honro. Y me quedo con Karina. Y al ser Karina, y al ser tú, Karina, yo le llamo otra forma de verlo, es nos convertimos en ovejas negras. ¿Okay? ¿Y qué pasa con las ovejas negras? Pues son los rebeldes, los originales, los que prefieren pensar, obedecer, los que saben estar solos y los que se aceptan en su unicidad. Somos únicos, ¿verdad? Deja tú la huella digital. Nuestra alma es única. El día que el mundo se atreva a tener ese poder personal y a estar cómodos con nosotros mismos, como tú con Karina, como yo con Horacio, obviamente a un porcentaje, la absolutez no existe. Sí, claro. Pero yo visualizo un mundo de ovejas negras donde todo mundo nos complementemos porque somos únicos y en base a eso nos tengamos como comunidad, pero contacto entre auténticos, no contacto bullshitero para pertenecer, para que no te vivoreen. Poder personal es bastarte a ti mismo y nuevamente es
conocerte para conocer a otros, aceptarte para aceptar a otros, quererte para querer a otros. Todo empieza en uno. Es que si no, pues ¿cómo no va a estar enferma la gente? ¿Cómo no vamos a estar enfermos, Horacio, si estamos fuera de nosotros? Si soy una oveja blanca, no estoy en Karina, no estoy en el camino de Karina, hay una disociación, una disonancia cognitiva total, donde pienso una cosa, pero hago otra, pero no, pues claro que un cuerpo se va a enfermar. Yo no sé cómo no hay este sofocamiento continuo, pero ¿cómo no va a haber una tremenda falta de salud si parecería que estás fragmentada, que una parte de tu cuerpo está allá y otra está acá? Pues claro que te vas a sentir de la jodidísima. Sí. Y como dice otra vez Nietzsche, no hay libertad para el débil. No hay Es durísimo. Sí, no, pues no, es lo que te digo. Pues los que sentimos esta sensación de libertad, pues no, claro que nos ha costado sangre y muchas otras cosas. Y al menos a mí en mi experiencia me ha costado renunciar al mundo que era el único que era conocido para mí. Y fue saltar a un vacío donde no se veía un milímetro hacia enfrente. Y fue única y exclusivamente porque creo en que hay algo más grande que yo, que es Dios, y agarrarme de eso y cerrar los ojos y decir, prefiero morirme en el fregado intento que resignarme a morir en vida como lo he visto que venía siendo gran parte de mi linaje, ¿no? Y eso me ayudó a mí para impulsarme a decir, pura madre, por mí, por todas las de enfrente, mis hijas, todas las de atrás, aquí prefiero morirme en el intento que morirme en vida, ¿no? Y ha sido una maravilla, pero gratis no fue. Fue un viaje tremendo hacia adentro de muchísimos años, de atreverme a pararme frente a Karina desnuda y decir, aquí te sientas con esto, señorita, hasta que se transforme y no te me mueves de aquí, aunque sientas que te mueres. Y en mi primer punto, que le llamo la plataforma, son 5. Eso que describes, que hiciste y que sigues haciendo, se requiere de fuerza. Y todo empieza con la fuerza física. ¿Ok? Suena muy elemental, ahorita Sí. me voy a elevar, Sí, pero los romanos decían mente sana en cuerpo sano, yo me atrevo a decir que alma sana en cuerpo sano. Entonces tu cuerpo lo tienes que cultivar. Back to basics, somos animales, aunque nos digamos humanos, y tenemos que recuperar la fuerza de la herramienta más poderosa que tenemos en la tierra, que es este cuerpo. Y de ahí empieza todo, que es la base, que es la raíz, hasta en la cuestión energética, que es el kundalini, que es la base de todo, que es la materia, ¿no? De ahí para arriba. Es correcto. Esa demanda física, corpórea, te centra y te recuerda que no puedes estar afectando a esa herramienta que es tu cuerpo. Velo como una herramienta, digo, hagan lo que quieran, tómense lo que quieran, pero yo estoy comprometido conmigo mismo para ser mi mejor versión. Y yo quiero un cuerpo fuerte, porque eso me da seguridad, me da disciplina, me da fortaleza y me ayuda a los siguientes pasos. Bien. Bueno, número 1, todo empieza en tu plataforma física. Número 2, aceptas la realidad. Esto es duro porque la realidad implica un rompimiento de sueños, de anhelos, de ilusiones, implica que esa programación que teníamos ya no funciona, es casi como reinventarnos en una nueva narrativa de quién soy. Y eso es bien duro. Aceptar la realidad es aceptar la realidad. En el libro describo cómo es que nos engañamos. Eso, pues quiero seguir con estos 5 pasos para no hacer bolas a la audiencia, pero es un tema de represión, es un tema de proyección, de negación, de disonancia cognitiva, de no querer
renunciar a la primera idea, pero, por ejemplo, ahí en la realidad es, oye, no te quiere tu jefe, oye, tu mujer no te quiere, tu hombre te engaña, tu padre, pues resulta que no es tan bueno como pensabas, tu vida no es tan buena como crees, el lugar donde vives, pues no es la cosa más, o sea, es el momento de enfrentarte y aceptar una realidad de cosas que, por ejemplo, le decimos a los amigos, ¿cómo no lo ves? ¿No lo ven? Bueno, igual para nosotros. Aceptas la realidad, es lo que es, y eso implica renuncias, romper un sueño y volver a empezar. Ay, qué fuerte es esta renuncia a las fantasías. Primeramente, hacer conciencia de que estás basando tu expectativa en algo que te enseñaron que tenías que esperar, porque a veces ni siquiera hay eso, nada más por ende crees que eso debe de ser lo que esperas de la vida, ¿no? Y en el momento que dices tú, espérate, no, esto fue inoculado, esto me lo entregaron, que yo esperara esto, ¿no? Que yo esperara que la relación con papá sea esto, que yo esperara pues, que el matrimonio fuera esto, que yo esperara que mi hermana fuera así, o miles de cosas que esperamos en la vida. Y el gran castigo de la expectativa. Eso es fuertísima porque hay mucho sufrimiento porque las cosas no son como yo esperaba que fueran. Para este momento de mi vida yo esperaba esto otro, entonces hay grandísimo sufrimiento porque no es eso. Y el atreverte a renunciar a las fantasías es durísimo, son duelos fuertísimos. Sí. In your face, o sea, sí, tu papá no va a ser nunca el que esperas, ni la mamá, eso es lo que hay. Y como es, evidentemente, cuando estás en otra visión, sabes que no solo era perfecto, sino era glorioso para tu evolución, la perfección de las cosas como son. Pero si la mirada está puesta en lo que no hay y lo que yo esperaba, pues tú estás sumergida en sufrimiento, ¿no? A que si revertiéramos la mirada en lo que sí hay en la perfección de la sincronicidad, que es mágica y sagrada, que ese es el cambio de visión, el cambio de percepción, del miedo, donde todo está mal y todo está pasando en contra de mí, a que a la del amor, que todo conspira maravillosamente a favor de mí y sin cansancio dejas que las cosas se den, ¿no? Sí, es que si no aceptas la realidad, tu lucha interna por preservarla o por construirla de una manera estéril, como una mosca que quiere atravesar el vidrio, te desgasta tanto internamente que no tienes fuerza para lo exterior. Entonces, yo creo mi plataforma personal, sí, aceptando que vivimos en un mundo tridimensional y que el cuerpo es una herramienta muy poderosa. Lo número 2 es, acepto mi realidad, las implicaciones asociadas a la realidad, los duelos asociados a la realidad, como está. Y el tercero es, bueno, acepto responsabilidad. Yo soy mi propia causa, yo soy mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, y yo me hago responsable de mi vida. No son mis papás, mis hermanos, el presidente, el gobernador, el clima, las redes, mis malos amigos, mis malas amigas. O sea, me salgo de esa posición de víctima y me hago responsable de mi vida 100%. Porque si bien es cierto que no puedo controlar al mundo, sí puedo controlar cómo lo percibo y cómo reacciono ante él. Entonces, yo me hago responsable, yo no soy víctima y yo no merezco ser víctima. Me muevo de la posición de víctima, donde yo soy una consecuencia del entorno, y me muevo a una posición de héroe o de heroína. El héroe o heroína en la antigua Grecia era aquel que rompía con la maldición, que decía, a pesar de y en contra de, yo me adueño de mi estado y dejo de estar culpando a otros.
Esta es dura también. Muy dura. De hecho, ay, fuertísimo, porque es tan fácil para nosotros escondernos atrás de nuestra historia y de nuestra narrativa, de la Muy fácil. victimización. Y ahí siento que es un truco muy fuerte del sistema, o como le quieras llamar a esa fuerza, donde nos identificamos con eso y ahí excusamos todo lo que es nuestra vida y lo que ocurre en nuestra realidad, y no. Y es bien fuerte a veces, ¿no? Cuando se dice, tú construyes tu realidad, 100% lo creo, ¿no? Desde tus pensamientos, desde el verbo, desde cada acción, estás construyendo. Si eres responsable de lo que está ocurriendo en tu realidad. Ya somos adultos, ya no podemos culpar a nadie de nada, y nadie te va a venir a rescatar ni a levantar Nadie. de ningún lado más que tú. Nadie. Y esto es bien fuerte. Ahí tengo un ejercicio rápido para tu audiencia. ¿Ok? 3 hojitas en blanco. En la primera, data. Soy, nací, me eduqué, tengo estos hermanos. Tomen nota, ¿eh? Tomen nota. Sí. Dínoslo despacito para que lo vayan haciendo, porque traen sus libretas en mano. Sí. Un número 1 es una hoja donde describes datos, información de ti, de quién eres. Son datos, sin emoción. ¿Ok? Describes data. Dices, ¿la ves? Dices tú, ok. Y le das la vuelta. Agarras la segunda hoja y ahí te dejas caer. Me hicieron, me maltrataron, abusaron, me engañaron, me traicionaron, y yo soy así porque el mundo me hizo así, porque nadie me trató con amor, y llora si quieres, pero le pones todo el drama del mundo, ¿verdad? Culpas a quien quieras, y la vas a ver. Ahí está tu versión víctima. La tiras, sacas tu tercera hojita, y ahí la postura es una de héroe o de heroína. Yo, a pesar de, en contra de, le di la vuelta, me adueñé, me hice, cambié, arriesgué, me atreví. Yo soy un héroe. Y eso es lo que va a regir mi vida de ahora en adelante. Yo soy un héroe de mi vida, una heroína, porque me atrevo a ser yo. Y a la chingada con la hojita de datos, que esa es informativa. La de víctima la haces pedacitos y te empoderas. Este ejercicio es muy fuerte. Ay, no. Y me lleva ay, ¿dónde está esto que puse que me encantó? Que dice, en tu libro, ¿Sí? dice, al final del camino, tu historia personal puede ser la de una víctima que se repite, que se instala en la victimez, se justifica y manipula a todos a su alrededor, o bien puede ser la de un héroe o una heroína que evoluciona, rompe la maldición, se transforma y se entrega al mundo. Seamos héroes y heroínas. Confía en tu vida, confía. Está precioso. Gracias, Karina. Pues mira, nos estamos moviendo de la plataforma, ¿sí? Lo realzo adrede, aceptar la realidad, hacerte responsable, como dices tú, nadie te va a rescatar, y acuérdate, yo tengo una frase muy linda que dice, lo que te rescata también te atrapa. Aguas. Lo que te rescata también te atrapa. Tú válete por ti misma, la responsabilidad. Yo me adueño y dejo la victimez. La cuarta, ¿ibas a hacer un comentario o le sigo con la cuarta? No, dale. La cuarta es privilegia la paz sobre la felicidad. Y déjame elaborar. Esa persecución de la felicidad tan efímera, tan subjetiva, tan indescifrable de lo que es felicidad, de realmente qué te provee felicidad, de la confusión con alegría o con beatitud,
A mis alumnos de la maestría les digo que escriban qué los hace felices y te sorprendes de las cosas que finalmente que tienen que ver con sus hijos, la salud. Entonces, buscar la felicidad puede confundirte mucho. Lo que no te confunde, lo que todo el mundo tenemos claro, es aquello que nos da paz. Busca lo que te da paz, quítate de todo aquello lo que te quita la paz, y podemos entrar a un debate de si puede haber felicidad sin paz, o si la felicidad es la paz. Pero en el momento que tú privilegies la paz, es mucho más fácil de manejar tu vida. Entonces, esa beatitud desde adentro, de procurar la paz, te ayuda a determinar con quién te juntas, qué haces, qué no haces, pero privilegia la paz, porque ladrarle a la felicidad sin darle por lo menos esa misma jerarquía a la paz te puede confundir muchísimo. Sí. Privilegia la paz. En todo caso, la paz como requisito a la felicidad, o como yo le llamo a la actividad cotidiana, paz en acción. Privilegia la paz sobre la felicidad. Ese es el número 4. Sí, porque se te hace sí, como este conejito que persigue la zanahoria eternamente, ¿no? Es lo que al final te encadena, o lo que te hace preso, o lo que te quita al final tu libertad, el estar eternamente persiguiéndola o persiguiéndola, ¿no? Te haces al fin preso de la persecución de la felicidad. Y qué cañón esto que dices, porque dices limpiar todas estas áreas de tu vida, ¿no? Que al final que te quedes donde te sientes en paz, pero vuelves a lo mismo, esto de que no es gratis. O sea, cuando te comprometes contigo, con una salud auténtica, de verdad la quieres, el desintoxicar tu cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, pues imagínate la cantidad de renuncias. Si de verdad no te pusieras en ningún espacio donde no te suma, donde no te trae paz, tuvieras que renunciar a grupos, se te detona todo el desmadre de la pertenencia, del abandono, de la traición, de quedarte solo. Por eso se necesitan pantalonzotes en el camino del regresar a ti, porque sí te tienes que agarrar de ti y de Dios, que es lo mismo, para que puedas honrarte y limpiar todas las áreas de tu vida. Si realmente quieres salud, que es otra pregunta súper importante, ¿realmente te comprometes contigo? O sea, ¿realmente te comprometes con tu cuerpo y lo que implica? No nada más es el ejercicio y el comer bien, es no maltratarlo, es no hacerlo dar de más cuando ya no puede, no es cuando ya no puedes salir porque ya estás muy cansado, porque ya te sientes enfermo y te hablan para ir a no sé dónde y te da miedo no ir porque no te vuelven a invitar y ahí vas a llevar a tu cuerpo a cansarlo, a desgastarlo. Son tantísimas cosas para realmente comprometerte con tu cuerpo también mental y emocional, que tienes que estar súper bien parado, porque se te van a detonar muchas cosas, pero poco a poco. Quiero hacer una mención, ahorita me recordaste, de cuál es el principal obstáculo para el cambio, ¿verdad? En mi opinión, son lo que Freud le llamó en su tiempo, pero luego infelizmente no desarrolló más el concepto, pero lo que yo le llamo ganancias secundarias. Todas las ventajas asociadas a ser víctima, todas las ventajas asociadas a estar en una posición de que tú no puedes valerte por ti misma o por ti mismo. Estas ganancias secundarias son lo que te frena. Voy a poner un caso extremo. Mamá tiene 45 años, fíjate que me corrieron otra vez del trabajo. Mijitos, es que son muy malos. Sí, mi mamá, son bien malos. Mijitos, que te han corrido las últimas 4 veces. ¿Qué pasa? Es que la gente es muy mala, son ladrones. No te preocupes, mijito. ¿Por qué no agarras una de las cervezas de tu papá y ponte a ver el Netflix que tienes colgado de la cuenta de tu mamá
y si quieres, prende el clima, que al cabo tú no pagas la luz, véngase, mijito, ¿qué quiere que le haga de cenar? Esa es una ganancia secundaria. Otro ejemplo es la mujer que es victimada por el hombre, le habla a las amigas llorando, ¿qué creen? Pasó otra vez, lloran, las amigas se hablan unas a otras, al día siguiente, ya que el señor se va al trabajo, llegan todas, la papachan, le llevan galletitas y se convierte en un tema de conversación y luego el papá le da dinero para compensar. Yo no dudo que sea un mal hombre, ni mucho menos, no lo quiero hacer inocente, ni mucho menos. Lo que yo sí creo es que cuando las gentes están en posiciones de víctimas profesionales, es decir, que se dedican a ser víctimas para no hacerse responsables Sí. y sacar ventajas adicionales, puede ser muy adictivo. Entonces, esto me mueve al quinto punto, que es hacer estrategia. Repaso brevemente. Crea tu plataforma físicamente que te va a pegar en tu mente, acepta la realidad, hazte responsable, procura la paz sobre la felicidad y la estrategia tiene que ver con 4 cosas. ¿Qué vas a hacer más? Lo que te dé más fuerza, lo que te dé más paz, lo que te dé más gusto, lo que te dé un vehículo de creatividad, de salida, eso vas a hacer más. ¿Qué vas a hacer menos? Pues lo que no te acomode, ver menos redes, ver menos Netflix, tomar menos, ir menos a lugares donde no te quieren. Entonces, a cada de estos cuadritos, son 4 cuadritos, pones 3 cosas de qué hacer más, 3 cosas de qué hacer menos, y luego viene el tercer cuadrito, Karina, que ya lo has dicho tú, ya lo he dicho yo ahorita, las renuncias. ¿Qué vas a quitarte de tu vida? No qué hacer más, qué vas a hacer menos, ¿verdad? El principio de la estrategia es un principio de renuncias. Es como la dieta. Esto no, esto no, esto no, esto sí. Entonces tú te vas a quitar, vas a enterrar, y las grandes aventuras de la vida empiezan en las renuncias y en las despedidas. Cuando te renuncias a las cosas que te quitan paz, cuando te despides de los elementos que te roban energía, cuando haces un duelo y agradeces como un entierro vikingo toda esa afectación que te dio y te quedas de repente con holguras, con espacios, con esos silencios que resaltabas tanto al principio. Ese tercer cuadrito de cuáles van a ser tus renuncias te dan fuerza, porque de lo contrario estás diluido, estás desparramado y estás brincando de meta en meta. Entonces, ¿qué haces más? ¿Qué haces menos? La más importante, ¿a qué vas a renunciar? Y la cuarta es, ¿qué vas a hacer nuevo? Pero la más importante es la 3, las renuncias. Pues es que es ahí, es limpiar, es desintoxicar. Y es fuerte, es súper fuerte, ¿no? Y más si estás en algún punto de tu vida donde te sientes, no sé, vulnerable. Pues ahí es donde en la vulnerabilidad hay que ponernos muy vivos porque ahí es donde nos sacrificamos muchas veces. ¿Y qué va a pasar cuando eso, Karina? Pues se te van a quitar todas tus ventajas secundarias. Sí. Todas tus ventajas de ser víctima. Sí, no, eso es súper fuerte. Se va a quitar la familiaridad. El dicho de más vale malo conocido por bueno por conocer, pues es bastante estúpido. Sí. Se te va a quitar la facilidad de culpar a otros. Te vas a enfrentar a la responsabilidad. Por eso decías tú, es un paso muy duro. Muy duro. Me acuerdo finalmente... una vez, Horacio, una vez que estaba viendo a una mujer que estaba en una profunda depresión, de hecho llevaba muchos años
una depresión tremenda, mucho medicamento, bebitos, todo. Y empezamos a hablar y al final de la plática le dije, ¿estás lista para renunciar a tu estado depresivo? Porque ¿qué implicaría que ya no estuvieras eternamente en depresión? Y le hizo, ay, dijo, ya no me van a chiquear igual, mi papá, híjole, mi marido, híjole, ahora voy a tener entonces que sí hacer de comer. Eran tantas cosas que literal me dijo, estoy bien así. Mira. Y dije, cada quien, y se vale, y no, libre albedrío. Obviamente, Dios te bendiga, cero, o sea, cada quien su vida, ¿no? Pero sí me impactó el que en el momento que ella reconoce estas ganancias secundarias, dice, no estoy lista para hacerme responsable de mi vida, ni quiero. Increíble. Entonces, pues bye, ¿verdad? Digo, adelante. Ahora, todo esto, Karina, lo mencionaste al principio, demanda un cierto grado de riesgo. ¿De y qué, de perdón? atrevimiento. Riesgo. ¿Ok? Yo visualizo la vida como que tenemos que llegar al final llenos de cicatrices, de experimentación, de conocimiento, de sabiduría, una manera en que no nos dan, las cicatrices no se nos multiplican, es estar encerrados en el closet, sin correr riesgos. El riesgo es una aventura. Yo no digo que tomemos riesgos a la loca y de manera irresponsable, ni menos si tenemos gente que depende de nosotros. Tenemos que pensar en nuestras responsabilidades, pero todo esto demanda un riesgo y demanda un grado de enfrentamiento con problemas nuevos. Y con esto cierro mi modelo. Al decirte, digo, podemos seguir platicando, pero con esto cierro porque cuando la gente decide cambiar, decide renunciar a las ganancias secundarias, decide conocerse y enfrentarse a sí misma, decide privilegiar el pertenecer, privilegiar el ser sobre el pertenecer. Lo repito, privilegiar el ser sobre el pertenecer. Cuando eliges y sabes que va a haber ganancias secundarias que vas a perder, entonces necesariamente van a llegar problemas nuevos. Necesariamente. Es inocente pensar que el cambio no va a llevarte a problemas nuevos. Es inocente pensar que la innovación no trae consecuencias de problemas nuevos. Sí. Pero en este punto, tú abrazas a los problemas nuevos porque son una señal clara de que no te estás repitiendo, no te estás enfrentando a los mismos problemas de siempre, de toda la vida, con las mismas personas, por las mismas razones, que no estás atrapado en ese modelo de involución o de repetición, generando ganancias secundarias. Si tú estás enfrentando problemas nuevos, quiere decir que estás cambiando tu vida. ¿Qué pasa? Cuando viene el problema nuevo en las empresas y en las personas, se asustan y se regresan. Uh-huh. Sí. ¿Cómo pasas esa frontera, como dijiste al principio, through, y dices, tengo un problema nuevo, lo abrazo, y este problema nuevo viene como una consecuencia de que estoy tomando el control de mi vida? Pero no te puedes detener pensando que no va a haber problemas nuevos. Simplemente sigues. Sí, y asumes las consecuencias de tu decisión, pero siento que al menos en mi experiencia, ¿no? Si está este camino A y en este camino B, sé que hay uno que está más alineado a mi verdad. Uno va a estar alineado más al miedo, estos miedos de pertenecer y demás, toda esta parte que dices de privilegiar el ser sobre el pertenecer. Y el otro camino va alineado más en lo que yo creo. Vale madre que traiga problemas, pero estoy en el mío, en mi camino, en lo que siento que es congruente para mí en ese momento y lo que siente como que me honra. Y ahí me siento bien con lo que venga. Es como sí, que se haga el desmoder, pero lo asumo con todo el amor porque es mío.
no estoy en otro camino que no es mío. Y yo cuando vivía así es cuando me sentía que mi cuerpo estaba por todos lados. Ahorita siento que entera me enfrento a estas situaciones que pone el día a día. Siempre hay algo en turno interesante que abordar, alguna oportunidad interesante de crecimiento, siempre constante. Pero vale madre si estoy en Karina. Ya sabes, o sea, como, bueno, para mí ahí es toda la diferencia del mundo, ¿no? Algo más te quería decir, eso está precioso, esto que dijiste ahorita, para que lo apunten también ellas. Ese otro ejercicio de Horacio se lo llevan a su casa, el que dijo, una hoja de los datos, la volteas, la siguiente hoja de todo el drama, todo lo que te pasó, que seguramente tiene lo que nos pasó a todos los detallitos así, y la siguiente que es qué hace uno con eso, cómo lo transforma, qué hace el héroe, qué hace la heroína. Y ahora estos pasos también quiero que se los lleven, qué vas a hacer más y qué vas a hacer menos, ¿no? Y a qué vas a renunciar, que es muy importante, poquito a poquito, ¿ok? Ténganse paciencia, no es de la noche a la mañana, pero sí en cosas pequeñas que parecerían pequeñas, pero son grandes, que te van a ir dando una fuerza extraordinaria desde adentro que te va a ir permitiendo tomar decisiones a lo mejor en cosas más grandes que sean congruentes para ti. Vas a ir acumulando y creciendo esta fuerza interna que se siente maravillosa de honrarte y de, como dijo Horacio, de ponerte primero, porque hasta que no te ves a ti puedes ver al otro, y hasta que no te ayudas a ti puedes ayudar al otro, y hasta que no te amas a ti, ¿no? Suena cliché, pero es tan cierto. Siento que hasta que no aterrizas en el corazón, que es volver a conectar contigo, que volviste a aterrizar en tu cuerpo, porque quién sabe dónde andábamos, hasta que no aterrizas otra vez aquí, en esa respiración, esa inhalación y exhalación, es que entonces salgo y hago lo que quiero con el mundo, ¿no? ¿Qué más quisieras tú agregar ahí para ver si hay aquí alguna pregunta? Aunque no sé si ya te nos vas. No, mira, lo que estoy haciendo, Karina, estoy apuntando en el chat, estoy apuntando un 15% de descuento para tu audiencia, si es que quiere comprar el libro de Poder Personal. Maravilloso. Digo, ahí si lo quieres poner, o si alguien está en la página de poderpersonal.com, nomás que le ponga el código taller 15, y automáticamente te va a dar taller, mira, te lo escribí, PP15, taller PP15, Taller PP15. ese código, sí, pues no, mira, no, tengo todavía como unos 10 minutitos, si es que los ocupamos. Perfecto. Andrés, es que según yo estamos en vivo, pero es la primera vez que lo hacemos. Y aquí estoy abriéndome YouTube y no veo yo nada en vivo, pero sí estamos en vivo, Andrés. ¿Y cómo veo mi computadora? Porque no está aquí. Ya no sé si quieres venir, Andrés, a mi televisión. Perdón, a mi computadora. Porque yo no aquí estoy en el canal, pero no lo puedo abrir. Entonces que venga Andrés a abrímelo para ver si hay alguna pregunta que le quieran hacer a Horacio, ¿no? No importa que salgas, no pasa nada. ¿No era ahí? Si algo estabas comentando ahorita, Horacio, que me quedé pensando, dije, es que si no, de los riesgos. Ahí están. Ahí está la señora y el señor Horacio. De estos riesgos que dices tú, ¿no? Tomar estos riesgos. Es que yo como veo mi vida, Horacio, y no sé, yo que desde chiquita soy así, si no me arriesgo a tomar mi vida, me arriesgo a morir en ella, viva. Y es lo que yo siento que no entendemos, que ya nos vamos, que estamos aquí un freaking segundo. Vale madre, aviéntate a vivir en lo que eso signifique o implique para ti, o lo que represente para ti, por más pequeño que pudiera parecer o grandote, ¿no?
No te estoy diciendo que te vayas a brincar del paracaídas y que agarres tu mochila y te vayas a la India, que no estaría mal, a pasar 3 meses porque tú lo diseñaste y porque se puede, porque todo se puede, ¿no? Cuando no estamos en estos límites mentales. Pero sí te digo que si no tomas la vida ahora, eso que te da miedo, que sepas que de hecho el miedo es precisamente la puerta que tienes que atravesar, que te va a regresar a la vida. Pero sí hay que buscar la vida para sentirla y para estar vivos mientras que estamos aquí, porque ya te vas. Tú ves a todos estos pacientes terminales que en su último momento, sus últimos momentos, les preguntan ¿qué hubieras hecho diferente? Y te dicen, la mayoría de ellos, vivir mi vida. Hacer lo que quería, hacer lo que soñaba. Entonces, ¿qué estamos esperando? No podemos llegar a los 99 años en esa cama y decir, madres, ¿cómo regreso el tiempo? Con toda esa sabiduría de la edad, decir, oh my God, no nos podemos esperar. Es ahora ir por la vida. Te tienes que arriesgar a vivir porque a eso vienes, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay una escritora, Anna Furmantel, francesa, psicoanalista, que escribió un libro sobre el riesgo. Fenomenal. Murió salvando a 2 niños de ser ahogados en el mar y los salvó. Wow. Yo no digo que se muera nadie, lo único que digo es que esa mujer hizo honor a lo que pregona, ¿verdad? Wow. Ay, se me enchinó la piel, Dios mío de mi vida. Aparte, brillante y guapísima. ¿Habrá alguna pregunta por ahí, Karina? Ver, ¿Quisieras ir enviando algo? A ver. A ver, ¿alguna pregunta de alguien aquí que esté en vivo? Algo que le quieran preguntar a Horacio. Qué bonito también en esa segunda hoja que hablaste de poner los datos y luego poner el drama. Ahorita me regresé a eso, Horacio. Cómo cuando nos permitimos nosotros nada más, ¿no? Sacar ese inventario, como le dicen en AA, ese inventario de nuestras sombras, miserias, lo que cada quien le quiera llamar o como el nombre que le quiera poner, cómo la verdad nos hace libres nada más de nosotros atrevernos a poner enfrente de nosotros mismos todo lo que está acá dentro del cuerpo, que es lo que enferma. Qué bonito sacarlo, si quieres llamarle vomitarlo. A ver, superar las traumas del pasado. Preguntas. Aquí nada más hay muchos comentarios bonitos, pero no veo preguntas. Dice aquí una pregunta, ¿cómo, Horacio, superar los traumas del pasado? Pues es que, es muy duro. Lo único es, en la pregunta pareciera que está la respuesta del pasado, ¿no? Entonces, pues ¿qué te puedo decir? Tienes que atendértelos, tienes que trabajarlos y tienes que soltarlos en ese orden. No puede ser una ficha que nos permita tener una vida de víctima. Un abuso o un trauma del pasado no es para darnos permisos para tener una vida miserable, ni es para generar una justificación, es para generar un aprendizaje. Los traumas del pasado son puntos de educación y de superación. Infelizmente, mucha gente lo usa como si fuera un permiso especial para ser miserable el resto de su vida. Entonces, trabájalos, enfréntalos y déjalos ir, ¿verdad? Escribir también ayuda mucho. Sí, creo que también quitas muchísimo peso cuando sepas que todos hemos pasado por un friego. ¿Qué quiere decir esto que dijiste al principio, Horacio? Que es parte de la condición humana. Siento que cuando lo vives solo y sientes que tú eres el elegido para haberla pasado mal o para sufrir, está de la jodida, ¿no? Cuando estás en grupos y empiezan estos retiros que hago con mujeres, que se empiezan a compartir sus historias de vidas, siento que inmediatamente se les libera
la mitad de la carga o del sufrimiento porque dicen, no soy la única, a todos nos pasa, con diferentes matices, ¿no? Y también es en esta sensación de, pues ya no me puedo esconder detrás de esto, ¿no? Y en cuanto a las traumas, a menos a mí, en mi experiencia personal, porque siempre voy a compartir desde ahí, y nunca desde nada que he leído, sino siempre de mi experiencia, para mí no hubo nada más trascendental para superar, entre comillas, mis traumas, que ahí están, pero ya no las siento como mías, ya nomás queda como un recuerdo vago y maravilloso que nada más extraigo la sabiduría que quedó. Creo que para mí lo más importante ha sido en mi práctica el sit with it, sentarme con ello. Sit with it, porque auténticamente siento que I sit in the fire, que me siento en el fuego, y que el permitirme sentarme con esa bendita incomodidad es lo que simplemente, aunque no suena simple porque es muy incómodo, lo transforma, como si lo sacara de mi cuerpo, pero no le puedo correr a ningún lado, ni con ningún gurú, ni nada. Es sentarme con Karina en mi tapete y sentir que me quemo y permitirme fundirme en ese fuego. Muy poderoso. Oye, ¿crees que pueda decir mis redes? Adelante. Obviamente yo les voy a subir el libro maravilloso de Poder Personal. Ahí está el Vitruvio adentro que yo tenía acá, que luego les explico por qué lo tengo volteado de cabeza. Pero claro que voy a subir toda tu información. Adelante con tus redes, por supuesto, Horacio. Bueno, agradecerte nuevamente, Karina, y que te sigan iluminando para que ayudes a mucha gente a valerse por ellas mismas. Mira, estoy en todas las redes, tengo un podcast en Spotify, tengo un canal de YouTube, estoy en Instagram, horacio.marchán, en Facebook. Vaya, estoy en todas las redes, entonces si quieren un poquito más, me pueden seguir o comunicarme. Ya te dejé ahí un precio especial por si quisieran leer un poco más sobre el libro. Pues les mando muchas bendiciones a todo tu grupo, a toda la gente que te sigue. Sé que viene desde el corazón y creo que pues estoy seguro que van a salir adelante. Yo me quedo a tus órdenes también y pues, ¿qué te puedo decir? Que bienvenidas al club, como empecé, bienvenidos al club de la humanidad. Y bienvenidos al camino del héroe o la heroína. Sí, qué bonito. Horacio, y vas a volver a estar aquí, ¿ok, Horacio? Sí, Eres claro. eres uno de los capitanes de este barco. Entonces, este personaje, Horacio, que la vida por medio de él nos está llenando de tantas cosas tan hermosas y de tanta sabiduría y conocimiento, lo volvemos a tener aquí, espero que muy pronto, Horacio. Te agradezco tu tiempo, que es lo más hermoso y valioso que puede existir, diseñar vidas donde tenemos tiempo, ¿no? En ese quitarnos de ese más, ¿no? Quitarnos en hacer una vida más simple que nos da más tiempo, es lo más sagrado que existe. Te lo agradezco de todo corazón y nos vemos pronto. Muy bien. Me despido de ti y yo aquí me quedo. Yo voy a subir como quiera toda tu información, Horacio. Muy bien, me despido de todos y les deseo lo mejor, muchas bendiciones. Gracias, Horacio. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, pues ya se fue Horacio, el primer invitado. Y miren, vuelvo a lo mismo. Importantísimo confiar en el proceso, como en todos los procesos del corazón. Confiar en ellos sin juzgarlos. Cuando esperamos que las cosas sean de cierta manera, nos castigamos, nos la quitamos y nos robamos la vida. Es que aquí nos quedemos, como dice el dicho, flojitos y cooperando con el proceso, que no tengo la más mínima duda, escúchenme bien, que nos va a regresar a nuestros cuerpos, a la conexión con nosotros, al sosiego, este lugar donde estás parada en ti, de tal manera que tu tronco y tus raíces están firmes en la tierra para que el día haga lo que quiera con esas hojas y las mueva hasta donde quiera, pero tú bien firme,
parada en ti, en el amor y en la confianza en la vida, pidiendo siempre la intersección de lo divino, de Dios, que eres tú, que es lo mismo. ¿Qué más les quiero decir? El jueves que entra tenemos el próximo EpiTaller, que son talleres, un invitado que también no tengo la más mínima duda que toca. ¿Y qué más les tengo que decir? A ver, ¿alguna otra pregunta y todo? Aquí tenemos tiempo porque ya se fue Horacio, me tengo que poner lentes. Este episodio es para estudiarse tomando notas, al mismo tiempo seguir avanzando y destapar esa Magdalena que tiene años queriendo liberarse. Maravilloso. ¿Cómo gestionas el miedo en esas etapas de transición, Javier? Pues esa nos la vamos a quedar, ¿ok? ¿Cómo gestionas el miedo en esas etapas de transición? Vamos a quedarnos con esa pregunta para el siguiente podcast, precisamente, que se me hace que va a ser una perfecta pregunta de entrada. Quiero que ahorita que cerremos este podcast, te tomes unos momentos, unos segundos para volver a inhalar y exhalar, para escribir qué te queda, ¿no? Que hagas una conexión contigo y escribas así con toda la libertad del mundo qué te llegó, qué te hizo pensar, qué te movió. Y sí hagan estos ejercicios que planteó Horacio. Los escribieron, ¿verdad? ¿No? Esta hoja donde escribes todos los datos de lo que eres o te dijeron que eras, ¿no? Tu religión, tu nombre, toda nacionalidad, todas estas definiciones. Segunda página, todo lo que te ha pasado en tu vida. Todo, como dijo, denle recio al drama. Todo permitiéndote a ti verlo, haciéndote libre de esa información. Y en esa tercera página, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué es lo más hermoso y lo más importante? Todo esto que viví, híjole, ¿cómo lo transformo para que sea fuerza, amor y sabiduría para mí, para yo compartirlo con el mundo? Nuestras historias llevan consigo el más grande tesoro de nuestras vidas, hayan sido las que hayan sido. No te puedes quedar en el espacio de víctima porque es de muchísimo sufrimiento. Y desde hoy pide la intercesión para liberarte de esa historia, y poco a poco la vida te va a ir dando tu camino personal de cómo lograrlo, y recordándote también que la vida jamás, no hay forma de que te abandone. En el momento que tú pones la intención y el deseo de tu corazón, sucede porque sucede. Es un sí o un sí. Cerramos entonces con una respiración profunda. Exhalamos, agradeciéndoles a todas las personas que hicieron esto posible, incluyéndote a ti, el que estemos aquí, el que estemos vivos y estar haciendo cosas que nos haga sentir vivos. A mí esto, por medio de ustedes, me hace sentir viva y me hace mover mi cuerpo mental, físico y emocional. Hay que seguir pedaleándole para no caernos, para no desbalancearnos de la bicicleta, diría Einstein. Gracias. Nos vemos el 30 de enero, día jueves, 10 a.m., mismo lugar. YouTube, también se va a subir esto se va a quedar aquí en YouTube y también se va a subir a Spotify. Bonito día y adiós. Todo en el nombre de tu gloria. Cerramos, Andrés, con el Gayatri. Gracias. Bargo de Vasyali